Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Damos gracias a Dios por este tiempo de compartir de palabra. Usted que se encuentra allí en ese escritorio, allí mirándonos por la red, por ese celular, por esa tablet. Gracias damos a Dios porque nuevas son sus misericordias, a pesar de que ya ha transcurrido este día aquí en Colombia, Suramérica. Sabemos y entendemos que fue su misericordia la que nos acompañó durante todo el día. Muchos acontecimientos pasaron, tanto cosas buenas para algunos como cosas trágicas para otros. Pero recuerde que la palabra de Dios dice muy claramente que todo eso ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que estamos ahí, agradando al Señor, pero conforme a su palabra, no conforme a nuestros deseos. Porque normalmente uno como ser humano piensa que por el hecho de solamente hacer algo, ya estoy agradando a Dios. Ejemplo, el hecho de simplemente estar en este lugar, o el hecho de que usted escuche esta prédica, o el hecho de que usted haya ido a hacer algún evento evangelístico o misionero, o lo esté realizando en estos momentos, eso no garantiza de que usted esté agradando a Dios. La única manera de agradar a Dios, dice su palabra, es obedeciéndola, manteniéndonos. ¿Por qué? Porque esa es la que nos lleva a darle fruto al Señor. Dice la palabra muy claramente que en esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y ese fruto debe permanecer. Bien, en esta noche el Señor me permite compartir una palabra de Dios que está allí en Romanos capítulo 8. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 7, en traducción lenguaje actual. Los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo, versículo 6, que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Y último versículo. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. En Reina Valera, que es la versión que nosotros tenemos ya en mente, dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nosotros como seres humanos, literalmente, a veces no comprendemos la magnitud de lo que es el pecado en la humanidad. Y simplemente determinamos como pecado algo que es un efecto, o algo que ya se ve, o una actitud, y que ignoramos que la verdad, el pecado no es un efecto, es una situación que se muestra, bien sea por la mala dirección que ha tenido una persona durante su vida. Por eso en esta noche quiero compartirle esta palabra titulada como: el pecado ya no es una opción, sino una decisión. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿cómo así? Espere, desglosemos esto. El pecado ya no es una opción. Recordemos que en el antiguo pacto no existía ley, no existía una norma que dijera, usted no se puede, estamos hablando antes de Moisés, ¿no? Allá con Abraham, con Isaac y Jacob, inclusive mucho más antes, allá con Adán, para adelante, para acá, estamos mirando que en ese entonces no existía una norma, una ley que dijera, esto es pecado,
esto es una falta, esto es una transgresión, sino que sencillamente había algo moral. ¿Por qué? Porque estaba el espíritu de alguna otra manera sobre, no dentro, sobre estas personas. O sea, estamos hablando de Noé y toda su generación hacia atrás, donde algunos hombres, de alguna otra manera, eran movidos por el Espíritu. No eran guiados, eran movidos por el Espíritu. A este tiempo, usted y yo debemos estar guiados por el Espíritu, no movidos, sino guiados. Aunque sí, entendemos que hoy también el Espíritu Santo se mueve y mueve a mucha gente, especialmente a las personas que de alguna otra manera dan una dirección diferente a lo que la palabra de Dios manda. Entonces el pecado ya no es una opción a este tiempo, sino una decisión. Usted es el que decide si quiere continuar pecando o simplemente se aparta. Y debemos entender que esto no lo podemos hacer nosotros por iniciativa propia o por fuerza propia. Recuerde que dice la palabra que Dios es el que pone el querer como el hacer. Es Dios quien tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Si Él a usted lo ha puesto a pensar de una manera determinada, ejemplo, de estar escuchando ahorita usted esta prédica, pues no fue que usted quiso, sino fue porque Dios así lo determinó. Y nosotros debemos tener en claro que nosotros siempre, como dijo el apóstol Pablo, queremos hacer lo que a Dios no le agrada. Siempre estamos empeñados en pensar lo que a Dios no le agrada. Y he ahí la importancia de nosotros poder sumergirnos en la palabra para poder tener el pensamiento de Dios y poder comprender eso secreto, eso oculto que para muchos no es revelado, pero para los que pasan tiempo en su palabra, tanto meditándola, orándola y poniendo en práctica, son personas que van a alcanzar esos secretos de Dios, lo que llamamos revelación. Entonces, el pecado ya no es una opción, sino una decisión. Y esa decisión, sencillamente, cuando el ser humano es tocado por el Espíritu de Dios, es inclinado a estar en la obediencia, a estar sujeto y sumiso, pues automáticamente, ¿a dónde lo lleva primero? A congregarse, a buscar a las personas para aprender de Dios. Es lo primero. Pero hay gente que se queda con esos argumentos creyendo de que ya son salvos. No, es un principio, es parte del proceso. Entonces, vamos a compartir en esta noche 3 preguntas que debemos hacérnoslas, pero que a veces no la reflexionamos, no nos las hacemos por simplemente que decimos que no, es que este soy yo, o porque no tengo el conocimiento pleno, sino que sencillamente he optado por seguir una corriente de todo lo que dicen, y esa información yo la sigo compartiendo, pero no me comprometo con Dios directamente. Entonces, la primera pregunta: ¿qué fue lo que separó al hombre de Dios? ¿Qué fue lo que separó al hombre de Dios? ¿Qué fue? Esa pregunta usted debe hacérsela. Normalmente uno, a grosso modo, y una respuesta contundente dice el pecado. Y no está mal la respuesta, porque pues allá en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero si usted, vuelvo y le digo, relaciona el pecado con todos los efectos, o sea, aquellas situaciones que usted ve como tomar, matar, esos son efectos del pecado. Entonces,
vamos a empezar a comprender un poquitico, que yo sé que para muchos ya se han familiarizado, de qué es el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que separó al hombre de Dios? Pues sí, el pecado. Pero ¿qué es? ¿Qué es el pecado? Y eso lo vamos a encontrar sencillamente allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pasemos rápidamente allí a Romanos capítulo 5, versículo 12. En traducción lenguaje actual dice, el primer pecado en el mundo fue ¿qué? O sea, esa es la raíz. Fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Notablemente aquí podemos comprender y entender que el pecado original, lo que manifestó a Adán en un comienzo, fue desobediencia. Fue la desobediencia. Y en términos del día, hoy por hoy, es lo que más se manifiesta. Es lo que más se empieza a desarrollar tanto en cualquiera de las áreas. En la personal, la familiar, la ministerial, la educativa, ¿cierto? La financiera. Todas esas áreas siempre van a estar impregnadas, ¿por qué? Por desobedecer. Y si nosotros analizamos que el pecado es desobedecer, entonces vamos a hacer esta otra pregunta. La desobediencia entonces, ¿qué es? ¿Una causa, un efecto o un problema central? Usted que de pronto se está tomando el tiempo para evaluarse a sí mismo y mirar cómo está usted delante de Dios con ese árbol de problemas, sencillamente, la desobediencia, que es el pecado original, ¿qué es? ¿Una causa, un efecto o un problema central? Porque usted ya debe tener a este tiempo, ya debe tener algo de conocimiento en cuanto a qué es una causa, qué es un efecto o qué es un problema central. Pues entonces miremoslo. ¿Qué es una causa? Óigase bien, una causa es algo que es considerado como fundamento u origen de algo a la razón para obrar. Vuelvo y le repito, ¿qué es una causa? Es algo que es considerado como un fundamento. Eso es una causa. O sea, son las raíces. ¿Qué es un efecto? Efecto es algo que sigue en curso para mostrar un resultado. Eso es un efecto. Entonces no podemos decir que la desobediencia es un efecto o es una causa, ¿cierto? ¿Y qué es un problema central? Óigase bien, el problema central es el punto de quiebre que conecta las causas con los efectos. Ese es el problema central. Entonces, recordemos que se había compartido aquí el árbol de problemas de la humanidad, ¿cierto? Y ese árbol de problemas de la humanidad, ¿cuál es el problema central? Pues sencillamente el desobedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que literalmente hoy en día todos los seres humanos nos tiene agobiados y separados de Dios. Y dése cuenta que yo no estoy hablando de fornicación, ni de adulterio, ni sexo ilícito. ¿Por qué? Porque esos ya son efectos. Son cosas que son palpables y se ven en la sociedad hoy en día. Pero no estamos atacando las causas. ¿Qué es lo que está causando que un hombre sea mujeriego? No estamos mirando esa causa, sino que estamos atacando el efecto. En pocas palabras, estamos podando el árbol. Estamos quitando por encima, pero no estamos profundizando la raíz. Y cuando usted y yo profundizamos esa raíz, pues automáticamente, ¿qué pasa si usted arranca un árbol de raíz? ¿Qué va a pasar?
pues se va a secar. Algún día va a morir. Eso es lo que pasa y eso es lo que sucede cuando usted y yo empezamos a profundizar quiénes somos en el Señor. Y la motivación de esta noche literalmente es que usted se motive a escudriñarse a sí mismo guiado por el Espíritu. Mira, qué bonito es poder uno hablar con el Espíritu en un tiempo prudencial, donde ojalá usted esté solo y decirle: venga, Señor, yo quiero conocerme un poco más a mí mismo. Quiero saber por qué mis abuelos fueron así. ¿Por qué mi papá se comportó así con mi mamá? ¿Y por qué yo tengo este carácter o tengo esta falencia y muestro esta situación? Eso es empezar a tener conciencia en el Espíritu, consciente. Usted debe ser consciente que usted no es un simple momento o un suceso de placer que tuvo su mamá y su papá y nació usted. No, usted no es eso. Todos hemos nacido con propósito. Aún inclusive el que ahorita está en las calles, el que está divagando, todos tenemos un propósito. Pero desconocemos ese propósito. Y por desconocer ese propósito, literalmente podríamos decir que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Recuerden que el domingo compartíamos que el saber me lleva al conocimiento y van de la mano. Y al ir de la mano, pues automáticamente yo voy a comprender cosas grandes y ocultas que aún yo no conocía. Entonces, el pecado, recuérdense muy bien, es desobediencia, la desobediencia. Ese es el pecado, o sea, ese es el problema central de la humanidad, la desobediencia a la palabra de Dios. Y de ahí se desprende la desobediencia a los padres, la desobediencia a las autoridades, la desobediencia aún inclusive a poder cumplir un objetivo, a trazarse una meta. ¿Por qué? Porque no es constante. Entonces, nosotros mirando aquí lo que decía, óigase bien, Romanos, vamos a volver a leerlo, allá en Romanos capítulo 8, en el versículo 6, dice: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos como separados de Dios. Quedaremos separados de Dios. Y recuerde que lo que al hombre allá desde el Génesis hasta el día de hoy ha vivido separado de Dios es por la desobediencia. Entonces vuelvo a leer: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados. ¿Y qué es lo que desea el cuerpo? Pues desobedecer. Porque ¿en dónde fue condenado el pecado? Fue en la carne, en el cuerpo. Entonces el cuerpo no se quiere sujetar, dice Romanos, no se quiere sujetar y no puede. ¿Por qué? Porque dijo Pablo, una ley está en mis miembros y otra ley está dentro de mí, en el espíritu, allá en lo más profundo de mi ser. Y nosotros, como seres humanos, ahí es donde viene la gracia y la misericordia de Jesús con nosotros y nos lleva a la palabra para que cada día nos limpiemos. El estarse uno limpiando constantemente, leer la palabra de Dios, meditarla, orar esa palabra de Dios. Y poco a poco el Señor va a empezar a colocar en usted cosas que literalmente no estaban en usted, no estaban planilladas, no estaban planificadas, pero que poco a poco se van mostrando. Entonces, la palabra pecado proviene de la raíz hebrea yatá, que es errar. Dese cuenta, acá no dice fornicar, no dice mentir o matar, no, eso es un efecto. Recuerden, hay una causa, hay un problema central
y hay un efecto, o sea, lo que se muestra después de haber pasado un proceso por perseverar, llamémoslo así, la persona perseveró maquinando, deseando, tratando de alguna otra manera sacar adelante proyectos por sus propios medios, sin contar con Dios, pues automáticamente esa persona va a terminar matando, ¿cierto? O va a terminar robando, va a terminar haciendo actos que ante la sociedad llevan a una condena, a una cárcel o en fin, a un destierro, que es lo que hoy en día estamos viendo. Pero entonces la sociedad de hoy en día, o no mejor la sociedad, sino hablemoslo en cuanto a nosotros. Las comunidades que dicen conocer a Dios quieren atacar son los efectos. O sea, deje de tomar, deje de fumar, deje. Sabiendo muy bien que la persona lo puede hacer por 1 año, 2 años, 10 años, 15, 20 años, pero algún día, tarde que temprano, va a volver a hacerlo. Eso sí, téngalo por seguro. ¿Por qué? Porque no atacó la causa. ¿Qué es lo que está causando que yo sea mentiroso? ¿Qué es lo que está causando que yo sea envidioso, que yo mate, que yo robe, que yo haga lo que ante la sociedad está mal? ¿Cierto? Pero es porque se ataca los efectos, más no la causa. Y pues muchas veces simplemente decimos, yo soy pecador. Sí, pero ¿por qué es pecador? Ah, porque es que Adán. Sí, pero entonces vamos a profundizar en tu árbol de problemas, en cómo usted está parado delante de Dios, cómo usted está creciendo. No, pero es que yo me congrego. Sí, pero usted está perseverando en la palabra. Porque es que recuerden que hay algo que nosotros debemos entender, que no es por fuerza, sino con su espíritu. Porque yo puedo estar ahorita predicando y compartiendo la palabra y esforzándome y haciendo cosas humanamente. Yo puedo mañana levantarme, ir a predicar a otro pueblo, hacer muchas cosas humanamente. ¿Por qué? Porque los dones y los talentos son irrevocables, y en eso se está moviendo hoy en día la humanidad, en dones y talentos que Dios ha entregado. Pero el Espíritu, porque dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, no por sus dones, no porque predique bonito, no porque de pronto haga un árbol de problemas excelente, no, fruto, a eso nos lleva el Señor. Entonces, óigase bien, la palabra pecado, entonces, si viene de la raíz hebrea yatá, que es errar, o sea, no alcanzar una meta, no alcanzar un objetivo, no dar en el blanco exacto. ¿Qué le pasó a Adán? Él no alcanzó la meta. ¿Cuál era la meta? No comer del árbol. ¿Cuál era la meta de pronto de Saúl? La meta de Saúl era obedecer a Dios, o sea, o en este caso obedecer a Samuel, que era la autoridad estipulada por encima del rey. Pero como él dijo, no, yo soy el rey, yo mando, yo tengo órdenes, yo tengo gobierno, yo tengo autoridad. Y es lo que está pasando hoy en día con mucha gente que dice, a mí nadie me manda, yo sé qué es lo que hago, yo sé qué es lo que digo, yo para eso me conozco a sí mismo. Y por eso, si usted no ha mirado la prédica del domingo, mírela, y ahí se va a dar de cuenta de estos hombres que no perseveraron en el saber de Dios y terminaron desterrados de la presencia de Dios. Entonces, vamos a mirar automáticamente, rápidamente así, cómo el pecado, que es desobediencia, conecta alma, espíritu y cuerpo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, o sea, como si hagamos de cuenta el árbol tiene raíces. Vamos a hablar de solo de 3 partes. Las raíces, que son las causas, el tallo, que es el problema central, y las flores o las ramas, que son los efectos, es lo que se ve, ¿cierto? Eso que se ve está siendo alimentado por lo que no se ve, ¿cierto? Y eso que no se ve es lo que literalmente debemos empezar a comprender.
¿Por qué? Porque no es por vista. Dice la palabra, no es por vista, es por fe. Por eso si usted muchas veces está mirando el error del otro más que lo que dice la palabra de Dios de esa persona, usted está peor que el otro. ¿No lo dice la palabra? Dice, primero saca la viga, el tronco que hay en tu ojo, y ahí sí puedes sacar la pajita que tiene su hermano. ¿Por qué? Porque el problema es que nos quedamos mirando los efectos, pero no estamos atacando la causa que hay dentro de nosotros. Por eso estamos viendo mal, por eso estamos hablando mal, por eso estamos deseando mal. Y ahí es donde vuelvo otra vez allá. Si vivimos en Romanos capítulo 8, versículo 6, si vivimos pensando en lo malo, o sea, si yo me la paso pensando de que es que ese me va a hacer, es que este menos, este allá, este lo otro, miren este, pero no me evalúo cómo estoy yo, automáticamente yo estoy más afuera que la misma persona que estoy criticando. Por eso debemos entender algo. El alma, que son sentimientos, emociones y deseo y voluntad, ahí es donde se ha venido anidando. Óigase bien, anidando. ¿Qué es anidar? Que está formando ahí una maraña, está formando nido, guarida, podríamos decir. Y esa parte del alma es la que vive siempre en culpabilidad, a sabiendas que Jesucristo ya pagó por nosotros. O sea, Él ya cumplió todo lo que estaba escrito en la ley. Recuerden que allá en Romanos, volvamos a leer allá el versículo 7 del capítulo 8, dice: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Pero automáticamente cuando vino Jesús, Él cumplió la ley. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo es hacer. No es empezar allá a tener una fe carbonera de sí, yo creo, pero no actúa. Cuando la misma palabra te dice ve y perdona, pues ¿qué tiene que ir a hacer? Ir y perdonar. Si la palabra te dice ve y ama a tu enemigo, ¿qué hay que hacer? Eso es obedecer la palabra de Dios. No quedarme con el concepto de la palabra, sino con la revelación. El que tiene la revelación actúa. Bien, entonces estábamos hablando que el pecado, que es la desobediencia, conecta alma, espíritu y cuerpo. ¿Por qué? Porque en el alma encontramos culpabilidad. Tus sentimientos van a encontrar culpabilidad. Te vas a sentir culpable, te vas a sentir poca cosa. En tus deseos, en tu manera de pensar, en tu manera de desear las cosas, en tu voluntad, siempre vas a tener culpabilidad. Y en el espíritu va a haber ¿qué? Falta de conciencia. En el espíritu usted ya hace las cosas porque simplemente, ¿cuánta gente ahorita simplemente está pecando? Porque sí. Un ejemplo, yo quiero matar. ¿Por qué? Porque es que ese es mi deleite, quiero matar, quiero ir a robar. ¿Por qué? Porque es que ese es mi deleite. Pero venga, yo le voy a dar trabajo. No, yo no quiero trabajar, yo quiero seguir robando. Hay gente que ya tiene esa mentalidad. Y es porque Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Entonces, en el espíritu ya no hay conciencia. Estamos hablando del espíritu del hombre, ¿no? Espíritu con E minúscula. Y en el cuerpo, pues vemos la consecuencia. Y es el deterioro. Es la situación que se manifiesta a través de la persona, donde se le ve la mirada por allá alejada, se le ve tristeza, se percibe. Entonces recuerden, en el alma la culpabilidad, en el espíritu falta de conciencia y en el cuerpo pues la consecuencia. Eso es lo que conecta, llamémoslo así, conecta lo moral, lo espiritual y lo físico. El pecado, o sea, la desobediencia me lleva a conectar lo moral, lo espiritual y lo físico. Y recuerden que el pecado es tricótomo. Entonces, nosotros cuando literalmente no entendemos y no comprendemos que el pecado está en las tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, o sea,
iniquidad, rebelión y pecado, iniquidad, rebelión y pecado, iniquidad en donde, allá en el espíritu, rebelión en el alma, estoy rebelado y se manifiesta en el cuerpo, ahí se ve el pecado, iniquidad, rebelión y pecado, tricótomo. Y cuando yo automáticamente no entiendo y no comprendo eso, pues yo estoy aquí por estar. Y diciéndole, Dios, sálvame, sálvame. Y el Señor dándome herramientas para que me conozca a mí mismo y empiece a volcar el terreno y arranque lo que tenga que arrancar, creyendo en Jesucristo, en su palabra, para que Él me lleve a un feliz término. ¿A qué? A un árbol de objetivo. O sea, yo ya no soy esto. Era esto, pero ya no soy esto. Era esto, pero ya, mire, soy esto. Tengo esto, pero mire lo que voy a alcanzar con esto. Pero es que no es positivismo, es simplemente trabajar en uno mismo. Recordemos lo que pasó allá en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo, pero en palabra de Dios para todos. Dice el versículo 6. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? ¿A quién le pregunta Dios aquí en este texto? A Caín, ¿cierto? Y en el versículo 7 dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando. ¿Para qué? Para atacarte. Te quiere dominar, pero aquí hay algo muy clave que dice, pero tú, ¿qué dice? Debes dominarlo a él. Entonces el pecado no es para que nos domine a nosotros. Es a este tiempo podríamos ver el pecado como el gimnasio de Dios para ver de qué estoy hecho o cómo estoy hecho. Te ponen el pecado al frente a ver cómo vas a reaccionar. Estoy hablando literalmente porque recuerde que el pecado no está afuera. El pecado está adentro. Entonces, algo que debemos entender ya para ir terminando en esta noche, con esto que acabamos de leer, donde Dios le pregunta a Caín. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Te ves. O sea, se manifiesta. Es un efecto que trae el desobedecer. No es una causa, es un efecto que trae el desobedecer. Aquí Dios estaba mirando ese efecto. Entonces, voy a hacer esta última pregunta. ¿Por qué Dios entonces condenó al pecado a morar en la carne? ¿Por qué? ¿Por qué no lo expulsó? ¿Por qué no lo echó en un lugar allá en la eternidad? Lo amarraría, lo encadenaría, yo no sé cómo sería eso, una caja especial para que el pecado quedara ahí. ¿Por qué no lo hizo? Sabiendo que Él es Dios. Porque Él, el soberano, el sublime, quiere que nosotros estemos por convicción con Él, no por obligación. ¿Por qué? Porque Dios no es comunista, ni fascista, ni democrático, ni nada. Dios es Dios. Y simplemente te dice a ti, ¿me sigues a mí o sigues al diablo? Solo hay dos caminos, el ancho o el angosto. Pero Dios no va a estar ahí, venga que yo hago por usted. No, ya lo hizo Jesucristo. Pero usted tiene que avanzar, tiene que empezar a caminar. Y ese caminar cuesta, porque muchas veces se van a levantar problemas, se van a levantar dificultades. ¿Para qué? Ahí lo dice, si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando. ¿Para qué? Para atacarte. Entonces, para ir concluyendo en esta noche, ¿por qué Dios condenó al pecado a morar en la carne? Sencillo. Primero, como evidencia, por la desobediencia.
¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? El pecado fue condenado en la carne. Sí, pero ¿por qué lo condenó en este cuerpo mortal? ¿Por qué? Porque sencillamente es una evidencia donde usted no lo puede esconder, donde usted no puede decir, usted ante los hombres puede aparentar, pero alguien que está en el espíritu lo va a detectar y va a decir, este hombre tiene algo escondido, este hombre no es. Ahora, si nosotros vamos a la profundidad de la palabra, ¿quién es santo en la tierra? Entonces todos somos pecadores. Nadie podemos señalar a nadie, porque con la misma vara que usted mide, vas a ser medido. Entonces automáticamente, por eso Dios condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Pues para que tengamos misericordia unos con otros. Así de sencillo. ¿O acaso no dice la palabra de Dios que si usted perdona, Dios también nos va a perdonar? Y el problema de nosotros es que nosotros queremos hacer acepción de personas. Entonces, como este sí la va bien conmigo, este no me la ha hecho, este no me trata mal, pues entonces con él sí, a él siempre lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque es que es mi amigo. No, la palabra de Dios que dice, ama a tu enemigo. Pero es que nos cuesta. ¿Por qué? Porque siempre nos creemos mejor que el otro. Eso es desobediencia. Eso es desobediencia, pero se congrega, es pastor o es evangelista, es maestro, pero eso sí, hace una excepción de personas tremendas. Con esto sí, con esto no. ¿Por qué entonces condenó también el pecado a morar en la carne? Dios, ¿por qué condenó al pecado a morar en la carne? Segundo, para que el ser humano se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo. Así es sencillo. Porque dice la palabra de Dios que solo hay un mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. No es María. Con todo el respeto lo digo. No es San José. No es San Pepinito. Ni San Carlos. Ni siquiera el mismo Moisés. ¿Quién es? Jesucristo. El Hijo de Dios. Es el único mediador entre Dios y los hombres. A este tiempo también tenemos otro mediador, que es el Espíritu Santo. Pero como el Padre y el Hijo y el Espíritu son, ¿cómo? Uno solo. ¿Cierto? Entonces démonos de cuenta que ¿por qué Dios condenó al pecado a morar en la carne? Pues para que el ser humano se reconcilie con Dios por medio de la palabra de Dios, que es Jesucristo. Yo no tengo ningún otro camino. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, o sea, por la palabra. Pare de contar. Por eso Dios condenó al pecado en la carne, para que buscáramos la salvación a través de la palabra. Cuando digo que busquemos la salvación, no quiere decir que voy a ir a una denominación para que me la den, no. Cristo ya pagó, ya la dio. Lo que pasa es que usted tiene que hacerla efectiva. Y solo se hace efectiva yendo a la palabra, obedeciéndola y manteniéndola. Y última parte, ¿por qué Dios condenó al pecado a morar en la carne? Porque el pecado no es eterno. O sea, el pecado tiene un fin. El pecado no es eterno. Este cuerpo no es eterno. Este pecado algún día tiene que desaparecer. Pero el Señor dijo algo. Estoy preparando ¿qué? Moradas. Y recuerden que no son 4 paredes. No es, porque hay mucha gente que predica que Jesucristo se fue a hacer moradas, entonces a mí me va a dar un castillo, a mí me va a dar un penthouse de 4 o 5, a mí me va a dar un edificio. Sigan pensando en eso, sigan pensando en las cosas terrenales, sigan pensando en eso, sabiendo muy bien que el que es espiritual está pensando en las cosas del espíritu. ¿Qué es lo que dice el Señor cuando se fue a preparar moradas? Es cuerpos gloriosos. Dice que nos pareceremos tal como Él es.
y le conoceremos tal y como Él es. O sea, vamos a recibir cuerpos que son moradas eternas. Esas son las moradas eternas. ¿Cuáles son esas moradas? Que ya no van a tener hambre, no van a tener sueño, no van a tener frío, no van a cansarse. Son cuerpos gloriosos. Son cuerpos que no necesitan depender de algo, sino solo de quién, de alguien. Óigase bien a lo que acabé de decir. Son cuerpos gloriosos que no necesitan depender de algo, sino solo de alguien. Y en este caso, ¿de quién es? De Dios. No más, solo dependemos de Él. Por eso la pregunta ya en esta noche, para que usted que nos está viendo se está preparando para encontrarse con el Señor. Usted podrá decir: tengo 20 años, tengo 15 años, tengo 10 años, tengo 8 años. Me queda mucha vida por delante. Pero es que usted no sabe si mañana se va a levantar. Usted no sabe si en un par de segundos viene un paro cardíaco y ya ahí quedó. ¿Por qué? Porque es que si no nos preparamos para encontrarnos con el Señor, entonces nos preparamos para estar una eternidad sin el Señor. Por eso, en esta noche sencillamente, lo que dice la palabra allá en Romanos capítulo 8:5 dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. En Reina Valera, como lo decía, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí no se trata que usted tenga entonces que estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año metido en un lugar leyendo o por allá apartado en las montañas. No, a donde usted esté, a donde Dios te lleve. Escuchaba hoy a alguien en las noticias que me encantó como decía, yo me preparé para jugar fútbol 11, o sea, en estadios, en grama, pero Dios determinó que yo terminara jugando fútbol playa. Y como dijo él, yo soy creyente y sé que Dios me puso aquí con un propósito. Qué lindo es no avergonzarse uno a donde uno esté y decir: listo, yo me preparé para ser abogado, pero estoy vendiendo arepas, pero las hago para mi Señor, porque con un propósito me tendrá para vender arepas. ¿Ve? Eso uno nunca debe menospreciar lo que Dios da. Por eso, si en esta noche usted ha sido conmovido, tocado por esta palabra, sabiendo muy bien que el pecado es desobedecer, quiero decirle algo: muchas decisiones que usted toma van a traer una causa y un efecto. La decisión que usted tome hoy va a traer una causa y esa causa va a producir un efecto. Y no le metamos bueno o malo, no, lo que usted decida. Lo que usted decida. Estamos comenzando año. Lo que usted decida realizar a partir de ya, eso va a traer una causa. Y esa causa producirá un efecto. Pues qué rico uno decidir en este año intimar más con Dios. Qué lindo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la causa? ¿Y cómo se va a ver ese efecto? ¿Qué cree que va a pasar? El Señor Jesucristo nos siga fortaleciendo, afirmando. Vamos a orar la palabra de Dios en esta noche ya para terminar. Y recuerden, no coma entero. Vaya a la palabra de Dios, descubriñe, báñese por sí solo. No espere que alguien venga y lo bañe. Usted tiene con qué y cómo bañarse. Sumérjase en la palabra. Eso es bautizarse. Baptizarse.
sumergirse, empaparse, para que usted y yo seamos uno en el Espíritu. Uno, porque el Señor Jesucristo dijo, oro para que sean uno. Por eso vamos a orar la palabra de Dios para que seamos uno con Él. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 127, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Entonces yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti. Buscad mi rostro y tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí y no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Que aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de ellos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Por eso, aguarda al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Bendiciones, y que el Señor Jesucristo nos siga inundando con la verdad, porque estamos conociendo el tiempo de la verdad. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.